Investigación informaría sobre la utilidad de las vacunas ante el avance de la variante Kraken. Con la preocupación del avance de la variante original en Estados Unidos, XBB 1.5, ¿cuál sería el rol que tendrían las vacunas frente a esta variante? En una reciente publicación se habría mencionado que las vacunas bivalentes, si bien es cierto, desarrolladas frente a BA4 y BA5, hoy en día podrían tener utilidad ante la variante Kraken, que sería una rama derivada de BA.2, una variante de Omicron importante a considerar. En esta investigación se habría revelado cuál sería el rol de las vacunas actuales frente al avance de esta variante. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Hoy día hablaremos sobre vacunas bivalentes y su acción frente a la variante Kraken. Un punto importante que hoy en día los investigadores, expertos y sobre todo autoridades sanitarias en el mundo estarían manifestando su preocupación ante el avance de la variante Kraken, un virus recombinante derivado de XBB, el cual se habría originado por dos ramas de BA2. En primer lugar, BA2.75, conocida como la variante Centauro, y en segundo lugar, la variante BA2.10.1. La unión de estos dos virus habría originado a XBB y XBB habría seguido mutando y generando finalmente a la variante Kraken, conocido como XBB 1.5. Ante ello, habría existido una pregunta importante. ¿Cuál sería el rol de las vacunas frente a la variante Kraken? Sobre todo, dado que las vacunas bivalentes que actualmente se estarían administrando ya en varios países serían vacunas contra las variantes de Omicron, BA4 y BA5, tomando en cuenta que Kraken sería una rama de BA2. En relación a ello, en una reciente publicación que habría sido dada este 12 de enero 2023, se habría analizado el rol de las vacunas frente a la variante Kraken. La investigación revelaría: estudio analiza la eficacia de las vacunas contra la variante Kraken. Es muy importante mencionar que según el autor de la investigación publicada en la revista médica New England Journal of Medicine, las dosis seguirían siendo eficaces frente a la enfermedad grave. Sin embargo, no contra la infección. Un dato importante que estaría revelando esta investigación es que las vacunas ayudarían sobre el cuadro grave, mas no evitarían la infección. Según la publicación, se habría mencionado que la variante Kraken, procedente de Estados Unidos y detectada ya en España de forma puntual, hoy en día estaría en el foco de la atención de todos los expertos debido a su capacidad de infección. El linaje XBB 1.5, que presenta una mutación en la posición 486, que le confiere la capacidad de evasión a la respuesta de anticuerpos, habría superado ya más del 40% de los contagios en todo Estados Unidos. Pese a ello, la eficacia de las dosis de la vacuna Pfizer y Moderna serían claves contra esta nueva variante del coronavirus. Ello habría sido la conclusión de un estudio realizado por el profesor de microbiología molecular e inmunología de la Escuela de Salud Pública de Bloomberg, Johns Hopkins, Andy Peckops, quien habría publicado su investigación en la revista New England Journal of Medicine, y según los estudios de laboratorio, habrían mencionado que las dosis de la vacuna contra COVID-19 seguirían siendo eficaces en la protección contra la enfermedad grave, aunque no tanto contra la infección. Habría explicado que, si bien es cierto, XBB 1.5 deriva de una variante Omicron BA.2, y aunque la vacuna bivalente actual se habría desarrollado para las variantes de BA5, se ha demostrado que generarían anticuerpos que reconocen a la subvariante BA.2. Igualmente, habría detallado que el fármaco Paxlovid, un fármaco en forma de tratamiento vía oral para COVID-19, la pastilla desarrollada por Pfizer, todavía mostraría eficacia y seguiría siendo un buen fármaco que se puede recetar frente a la variante Kraken. Por otro lado, el profesor del Departamento de Inmunología y Microbiología del Instituto de Investigación Scripps, Christian Andersen, habría hecho hincapié en la importancia de las vacunas contra esta nueva variante.
Es muy importante conocer los refuerzos y sobre todo los beneficios de la dosis de refuerzo. Aunque te infectes, se espera que tengas menos carga viral y ello ayudaría a transmitir menos el virus. En lo que respecta al estudio, los investigadores habían revelado que las personas que recibieron 1 o 2 refuerzos de la vacuna monovalente tuvieron una actividad de neutralización mucho menor frente a las subvariantes de Ómicron, mientras que las personas que recibieron el refuerzo bivalente contra BA.5 tuvieron una mejor actividad neutralizante frente a todas las subvariantes de Ómicron. Es muy importante la comparación que se haría entre las vacunas monovalentes y las vacunas bivalentes. Datos importantes a considerar. Este sería uno de los primeros estudios que estaría evaluando cuál sería el rol de la vacunación contra COVID-19 frente al avance de la variante Kraken. Lamentablemente se estaría confirmando algo que ya expertos habían mencionado. Las vacunas bivalentes solo serían las vacunas que podrían serle pare a la variante Kraken frente a cuadros severos. Las vacunas monovalentes, que serían las vacunas inicialmente que se habrían administrado la gran mayoría de personas que ya tienen vacuna contra COVID-19, no serían útiles frente a las subvariantes de Ómicron. La investigación habría revelado que las vacunas bivalentes, que pese a que están dirigidas a las subvariantes BA4 y BA5, protegerían frente a la variante Kraken, sobre todo frente a la enfermedad severa, mas no evitarían la infección. Es un dato que nosotros debemos conocer. Sin embargo, las personas que tienen las dosis monovalentes de la vacuna de COVID-19 lamentablemente no tendrían esa protección que estaría brindando las vacunas bivalentes. Situación importante a considerar. Lamentablemente, en gran parte de los países en Sudamérica no se cuenta todavía con vacunas bivalentes y ya la variante Kraken habría llegado a países en Sudamérica, en donde, según datos oficiales, Chile y Brasil ya habrían detectado a la variante Kraken. Es muy importante no bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante. Un reciente reporte en un estudio de investigación habría revelado el rol de las vacunas frente a la variante Kraken, una situación importante a conocer. Según una publicación de este 12 de enero 2023, investigadores habrían publicado un estudio en la revista New England Journal of Medicine en donde estarían evaluando la eficacia de las vacunas frente a la variante Kraken. Según el autor principal, Andy Peacock, habría mencionado que las vacunas siguen siendo eficaces contra la enfermedad grave, aunque no tanto contra la infección. Es muy importante que el análisis habría evaluado a las vacunas bivalentes contra COVID-19, vacunas que estarían específicas para BA4 y BA5. Sin embargo, si bien es cierto la variante Kraken es una derivada de subvariantes de BA.2, las vacunas bivalentes mostrarían eficacia frente a la variante Kraken. Algo preocupante que se habría mencionado es que las vacunas monovalentes no habrían mostrado eficacia frente a las subvariantes de Ómicron. Situación preocupante dado que en gran parte de los países en Sudamérica no se contaría todavía con la administración general de las vacunas bivalentes, lo que va a conllevar a una población vulnerable frente al avance de esta variante. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L_Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso.
no bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.